posible para predicar la palabra del Señor en esta mañana. Bien, hoy vamos a continuar con la serie del libro de Hechos y vamos a continuar también con el capítulo 5 que empezó Carlos el domingo anterior, y en esta oportunidad vamos a ir del versículo 17 al 42. Es muy interesante, el libro de los Hechos a esta altura es un tanto vertiginoso, pasan muchas cosas, la iglesia está naciendo, la oposición se acrecienta y las señales, los prodigios, los milagros, ya no están siendo hechos por la persona de Jesús, sino por los apóstoles. Son los apóstoles quienes están protagonizando este actuar de Dios. Así que para tener un contexto mejor de esto, vamos a ir, en vez de desde el 15, vamos a ir desde el 12, ¿sí? Del 12 al 42, Hechos capítulo 5, dice así la palabra del Señor. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entretanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron el concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno de ellos, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, les presentaron ante el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también del Espíritu, el cual ha dado a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacaran fuera por un momento a los apóstoles, y luego les dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, y a este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Conviniendo con él y llamando a los apóstoles,
después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Señor, en esta mañana te agradecemos por tu palabra. Gracias porque podemos estar aquí un día más para escucharla. Señor, te rogamos en esta mañana. Tu palabra dice que tú das tu espíritu a aquellos que creen. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo esté hablando claramente a todas y cada una de nuestras vidas, Señor. Que esta palabra no pase desapercibida. Y que podamos escuchar tu voz hablando a nuestras vidas a través de ella. Ponemos esta enseñanza en tus manos, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, como ven la historia que tenemos acá es una historia larga, pero es una historia que tiene bastante para ver. No vamos a poder ver toda la enseñanza que hay, pero sí algunas cosas. Y el primer punto yo lo titulé Cuando la maldad es provocada por la fe. Fíjense, el versículo 17 dice: pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los seduceos, se llenaron de celo. Entonces echaron mano de los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Pero se acuerdan que no empezamos leyendo en este versículo. Nosotros empezamos leyendo en el 12, donde nos cuenta qué es lo que estaba pasando en la iglesia en ese momento, en la iglesia naciente en ese momento. Dice el versículo 12 al 16 de que había muchas señales y prodigios. Así que en ese momento había algo que estaba ocurriendo y es que Dios estaba obrando en la iglesia. También nos dice que estaban todos unánimes, lo que nos habla de una iglesia unida. También dice que crecían en gran manera aquellos que creían, así que también era una iglesia creciente. Y también nos dice que venía gente de muchos lugares a escuchar, lo que nos dice que el evangelio se estaba expandiendo. Entonces, una iglesia donde Dios obra, una iglesia que está unida, una iglesia que crece y una iglesia que evangeliza y expande el evangelio, es la definición de una iglesia sana. Es la definición de una iglesia sana. Lo que está pasando es algo maravilloso, pero es difícil a veces de entender cuando uno lo lee por primera vez la respuesta de las autoridades espirituales, porque la respuesta es la ira. Ahora, ¿qué los enoja tanto? Bueno, hay varias cosas, ¿no? Los saduceos, por ejemplo, que los menciona el versículo 17, ellos no creían en la resurrección y los apóstoles justamente estaban predicando a favor de eso y mucha gente estaba creyendo. Otra de las cosas que estaba pasando es que el Sanedrín, que era la máxima autoridad espiritual del pueblo, había ordenado estrictamente, eso lo vemos en el capítulo 4, había ordenado claramente a los apóstoles que no deberían predicar el evangelio otra vez. Y estos apóstoles desobedecen abiertamente y lo siguen haciendo. Y había un problema más grande todavía. Dios estaba haciendo maravillas, pero estaba usándolos a los apóstoles, no los estaba usando a ellos. Y nunca pensaron esas autoridades espirituales en los que estaban siendo salvos, tampoco pensaron en los que estaban siendo sanados, tampoco pensaron en los que estaban siendo liberados, solamente pensaron en su autoridad, en su prestigio y en sus intereses personales. Como les dije, hay muchas enseñanzas acá, pero hay algunas que quiero resaltar. Este texto dice esta palabra que para mí es una de las más fuertes, donde dice que ellos se llenaron de celo. Los celos explican por qué ante el obrar de Dios algunos se arrepienten y permanecen, como dice el versículo 12, y otros se rebelan y traen división. Los celos son muy fáciles de ver en los otros, pero muy difíciles de ver en nosotros, ¿no? Y básicamente, ¿qué serían los celos? Los celos es la intolerancia a la bendición ajena. Esta raíz crece en un corazón que cree que merece lo que Dios ha decidido darle a otro. Crece en un corazón que cree que merece lo que Dios ha decidido darle a otro.
No les importaba lo que Dios estaba haciendo. El problema era que no lo estaba haciendo a través de ellos. El antídoto de los celos es la práctica asidua de la gratitud y el contentamiento. Es entender que si Dios no nos ha dado algo, es porque es algo que nosotros no necesitamos para el propósito que Él nos ha dado. Si Dios no nos ha dado algo, es algo que nosotros no necesitamos para el propósito que Él nos ha dado. Por eso es que nunca van a ver un hermano con una actitud divisiva y rebelde y que a la vez sea agradecido por lo que Dios le ha dado. Hermanos, la manifestación del poder de Dios siempre enfurece a las huestes del infierno. Una iglesia muerta no es perseguida. Nadie sale a cazar un animal que está muerto. Los celos también dejan de manifiesto cuál es la verdadera naturaleza de los hombres. Ya vamos a volver sobre eso. Pero ante esta situación de que los apóstoles, la iglesia está experimentando este avivamiento y las autoridades están persiguiéndolos, en medio de todo esto aparece la solución inesperada. Dice el versículo 19 que de noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y sacándolos les dijo: vayan, preséntense en el templo, hablen al pueblo todo el mensaje de esta vida. Esto que estamos viendo acá, este avivamiento que vimos del versículo 12 al 16, no es otra cosa que una respuesta de la oración de la iglesia del capítulo 4. Lo hemos visto hace 2 semanas atrás. Cuando la iglesia ora en el 4, 29, 30, dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Acá lo que está pasando es esto. Pero, ¿por qué digo que es la solución inesperada? Porque dentro de esta oración no está contemplado de que apareciera un ángel y fuera a la cárcel y liberara a los apóstoles. Eso no estaba en la oración. Y eso es porque Dios siempre se anticipa a todo. Dios siempre hace más de lo que nosotros esperamos. Los apóstoles en ese momento en que estaban en la cárcel, fíjense que los meten presos 2 veces en 2 capítulos, ¿no? O sea, es como que entro y salgo, entro y salgo, entro y salgo. En ese momento los apóstoles pensaban, quizás no sé qué es lo que estaban pensando, pero seguramente no estaban siendo conscientes de que estaban naciendo la iglesia. Eran los dolores de parto, pero Dios lo sabía. Me imagino que aquella multitud que estaba creyendo nunca pensaron de que ellos iban a ser el instrumento para llevar el evangelio a otros, pero Dios ya lo sabía. Así como la iglesia nunca pensó que un perseguidor acérrimo como Pablo iba a terminar siendo el apóstol más prolífico de todos, pero Dios ya lo sabía. Siempre recuerdo esta frase porque para mí es una frase muy sabia. Se la escuché al pastor Sugel Michelem decir que nosotros o estuvimos en una crisis, o estamos en una crisis, o vamos para una crisis. En uno de los 3 lugares estamos, pero la crisis es inevitable. Y podemos pasar, y estamos pasando, y hay hermanos que están pasando crisis muy profundas. ¿Y vieron cuando alguien tiene un problema que es o muy grave o muy desconocido para nosotros, porque no lo podemos entender del todo? Y nos sentamos con él y es difícil a veces decirle algo. Yo siempre pienso que cuando uno escribe un mensaje, si el mensaje no me habla a mí primero, no está bien hecho. Y esta es una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón: de Dios espera siempre lo inesperado.
de Dios espera siempre lo inesperado. ¿Cómo se imaginan el tono de la iglesia en la oración? Uno lo lee y dice, Señor, mira sus amenazas, concede a tu siervo de nuevo para predicar tu palabra. Es algo que tiene mucho, es ferviente, es ambiciosa, es una oración enfocada en el propósito de Dios. Pero aún así Dios hizo más. Aún así Dios hizo más. Hermanos, nosotros podemos creer que el Señor sigue haciendo milagros o que el Señor cesó de hacer milagros. Pero no podemos dejar de creer de que Dios puede traer un avivamiento a su iglesia. Ese milagro, hermanos, hay que seguirlo creyendo. Si usted no está creyendo que el Señor puede traer un avivamiento a la iglesia, tenemos un problema. Tenemos que hablar. Si usted tiene ese problema, hable conmigo cuando terminemos la reunión, porque usted tiene un problema. De acá se lo diagnostico. De palabra, diría un mano chanta, ¿no? Tenemos un problema. El Señor, hermanos, puede abrir cualquier prisión donde el diablo nos meta. Él puede librarnos de cualquier prisión, de cualquier cadena con la que estemos amarrados. No importa cuál. No importa si es emocional, espiritual. La lucha contra el pecado. Él puede librarnos. Puede librarnos de cualquiera de esas prisiones. Pero pensando en este texto, debemos orarse, hermanos, para que el Señor siempre nos libre del orgullo. Porque el orgullo es el peor de los carceleros. Es el peor de los carceleros porque el orgullo es lo que alimenta el temor al hombre. Y el temor al hombre es la principal razón por la cual nosotros no predicamos el Evangelio. ¿Cómo se ve esto en términos prácticos? No predicamos el Evangelio porque tenemos más temor del enojo de los hombres por obedecer a Dios que el enojo de Dios por desobedecerlo a Él. Tenemos más temor del enojo de los hombres por obedecer a Dios que al enojo de Dios por desobedecerlo a Él. Nosotros debemos hacer de Hebreos 12 nuestra oración. Cuando dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos la carrera que tenemos, con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero venimos hablando de que Dios acá ha hecho un milagro. Miren que tengo oreja grande y se me cae igual. Hablamos de que Dios ha hecho un milagro. Pero los milagros tienen una esencia. Versículo 20. El ángel les dice, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. La esencia del milagro es el propósito. Aquellos que prometen un milagro u ofrecen un milagro como un beneficio solamente individual son falsos profetas. Dios no hace milagros porque sí. Yo cuando recién conocí al Señor, recuerdo que una de las historias que más me impactó fue Lucas capítulo 8, cuando el Señor libera al endemoniado gadareno. Quizás sea porque era muy espectacular, ¿no? Pero fue una de las historias que me atrapó. Y lo que más me atrapaba era cómo el Señor hablaba con los demonios, cómo lo liberaba. Con el correr de los años me di cuenta que ese no era lo más importante. Lo más importante estaba al final. Cuando el gadareno le pide al Señor que vaya, que quiere ir con él, y él le dice, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por todas las ciudades cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Yo pensé que lo otro era lo más importante, pero esto es lo más importante. Y esto lo vemos en toda la Biblia. Ayer tuvimos el retiro de hombres. Estuvo muy bueno, comimos bien, jugaron al fútbol. Hay algunos hermanos que usted así como lo ve todavía corren.
Estamos mal, pero vamos bien. Y Samuel mencionó en su mensaje a David. Y yo me quedé pensando, digo, porque David, Dios lo saca de su casa con un paquete de comida para que vaya a llevarle comida a sus hermanos. Pero en realidad lo que estaba pasando es que Dios lo estaba llevando para que él venciera a un gigante y salvara una nación. Pedro recibe la visita en su barca del Señor y experimenta una pesca milagrosa. Pero ese no era el propósito del milagro. El propósito es que él fuera un pescador de hombres. Los apóstoles fueron encarcelados y liberados. Pero ese no era el propósito. El propósito era que anunciaran al pueblo todas las palabras de esta vida. Si nosotros creemos, hermanos, en el Señor Jesucristo y vivimos de acuerdo a su palabra, Él nos rescató de las tinieblas a la luz. Y eso es solamente parte del propósito, no es todo el propósito. El propósito es el mismo que el Gadareno, que nosotros publiquemos en cada ciudad cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Es lo que los apóstoles hicieron, lo que hemos visto y lo que hemos oído es lo que nosotros predicamos. Pero esta obediencia tiene un costo, pero la desobediencia también. Entonces, de acuerdo a lo que venimos viendo hasta acá, parece ser de que Dios siempre obra milagrosamente, ¿no? Cuando se trata de predicar su palabra, parece que el Señor siempre abre los mares al medio. Pero la historia de los apóstoles y otros asociados con ellos de la iglesia primitiva y la tradición de la iglesia, que es bastante confiable, nos dice otra cosa. Nos dice que este ángel abre cárceles no siempre aparece. Mateo fue decapitado con una espada. Marcos murió en Alejandría después de haberlo arrastrado por la calle. A Pedro lo crucificaron boca abajo en Roma. Juan tuvo una muerte natural, pero trataron de hervirlo en aceite sin éxito. Felipe fue ahorcado. Bartolomé fue azotado y golpeado hasta la muerte. Matías fue apedreado y luego decapitado. Andrés fue crucificado y predicó en voz alta a sus perseguidores hasta que murió. Entonces, ¿en qué quedamos, hermanos? ¿El Señor hace estos grandes milagros para que su palabra corra o permite que sus obreros y sus siervos sufran? Dios no nos ofrece un vuelo sin turbulencias, sino un aterrizaje seguro. Dios no nos ofrece un vuelo sin turbulencias, sino un aterrizaje seguro. Es clara la palabra cuando el Señor dice que en el mundo vamos a tener tribulación, pero que en Él vamos a tener paz. Y estoy seguro que de una manera u otra, usted va a pasar por una turbulencia. Y vieron las cosas que pasan en una turbulencia, ¿no? Todo se mueve. Aparecen temores que parece que uno no tenía y de repente aparecen. Resulta que sí estaban. Y el Señor no nos ofrece un vuelo sin turbulencias, sí nos ofrece un aterrizaje seguro. Hablando de obediencia, cuando son liberados los apóstoles, son enviados a predicar. Y dice que, habiendo oído esto, al amanecer entraron en el templo y enseñaban. Recordemos que ellos salían por segunda vez de estar presos por predicar. Dijeron, bueno, cada vez que vamos al templo y predicamos nos meten presos. Ya nos pasó 2 veces. Ellos podrían haber pensado, ¿sabes qué? Vamos a ir a un lugar distinto. Porque acá es complicado, es como provocativo predicar acá. O mejor, vamos a esperar un tiempo a que la cosa se calme, a que se olviden un poco de nosotros y después vamos a volver. Y es imposible no hacerse la pregunta, ¿por qué estos apóstoles volvieron al mismo lugar, al lugar más público donde podían predicar el Evangelio,
Y lo hicieron tan rápido que a la otra mañana, a primera hora, ya estaban ahí. Creo que hay 2 o 3 cosas importantes para ver en esto. Hermanos, una iglesia es lo que es cuando está siendo perseguida y atacada. Eso es lo que es la iglesia. El verdadero carácter de una iglesia se manifiesta en la persecución y en el ataque. Porque una iglesia es tan fuerte como el carácter de sus miembros. Recuerden que siempre que prediquemos el Evangelio vamos a ser atacados. Pero está en nuestro carácter, en Cristo, cómo la iglesia va a reaccionar ante la persecución, ante el ataque. Cuando vienen estas persecuciones y estos ataques, ¿persevero o busco un lugar más tranquilo, donde no haya que soportar la persecución por la verdad? Cuando hay de estos ataques, ¿busco apoyar a mis hermanos o mejor me alejo y espero que otros vayan solucionando el problema? Una iglesia es lo que es cuando está siendo perseguida y atacada. Otra cosa interesante es que después que el ángel habla, leemos estas palabras, dice, habiendo oído esto. Los apóstoles entendieron que la obediencia al mandato estaba por encima de las circunstancias y no debajo de ellas. No era una cuestión de circunstancias, era una cuestión de obediencia. Esto explica 2 de Timoteo capítulo 4, cuando Pablo le manda a Timoteo que predique a tiempo y fuera de tiempo. Los apóstoles fueron encarcelados, hermanos, para liberar la palabra de Dios. Y ustedes me dirán, ¿cómo puede ser que lo hayan metido preso para que la palabra se libere? Porque justamente la persecución y el hostigamiento fueron el combustible que encendió la llama del evangelismo de la iglesia primitiva. Uno puede ver el patrón en el libro de los Hechos de que la iglesia, mientras más perseguida es, la iglesia más crece. Y usted me dirá, bueno, hermano, entonces tenemos que ser perseguidos para crecer. Quizás sí. Quizás sí. Y en estos versos siguientes encontramos un denominador común. Y es que una iglesia que evangeliza será una iglesia perseguida. Una iglesia que evangeliza será una iglesia perseguida. ¿Por qué es importante el evangelismo? Porque el evangelismo, hermanos, es el signo vital de una iglesia. Porque una iglesia que no está diciendo lo que ha visto y lo que ha oído es una iglesia muerta que nunca será perseguida. Y acuérdense que nosotros tenemos garantizado un vuelo, un buen aterrizaje, pero tenemos garantizado también un vuelo con turbulencias. Es el propósito de la iglesia. Otra cosa interesante es que en este texto dice de que los apóstoles, puestos de pie en el templo, y esto es algo que no es una decisión de los apóstoles, es algo que el ángel les dice. Párense, puestos de pie. Esto denota una forma de predicar. Es una exposición abierta del evangelio. Pero cuidado, acá no estamos hablando de un estilo de evangelismo, de que aquel habla así o aquel habla así, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la integridad del mensaje. Porque el ángel les dice, vayan y prediquen todas las verdades de esta vida. Todas. Todas las palabras de esta vida. No podemos, es imposible, hermanos. Sépalo, es imposible suavizar el evangelio sin diluirlo. No se puede. Cuando yo predico un evangelio suavizado, porque no quiero que la otra persona se sienta mal, estoy diluyendo el evangelio y eso no es evangelio. ¿Qué pasaría si usted va a cargarle combustible a su auto y le ponen
5 litros de nafta y 3 de agua. El auto se va a dar cuenta, ¿no? Esto no es nafta. Nuestra predicación, y acá entramos en este dilema, ¿no? Bueno, pero tenemos que tener gracia para con las personas. Y después el otro dice, no, hay que darles con un palo o la cabeza hasta que se arrepientan, ¿no? Hay que predicarles el evangelio hablándoles del cielo. Y otro te dice, no, hay que predicar el evangelio hablándoles del infierno para que tengan miedo. Hermanos, nuestro mensaje no debe ser ni agresivo ni condescendiente. Nuestro mensaje debe ser bíblico. Es la palabra de Dios la que predica el mensaje. Como les dije, la obediencia tiene un costo, ¿no? Siempre que obedezcamos, la batalla va a ser sin cuartel. Cuando ellos estaban predicando, dice que vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los hijos de Israel. Esto que está pasando acá es lo que pasa en el capítulo 4 antes de la oración. Cuando la iglesia dice, Señor, y se han unido contra nosotros. Pilato, los sacerdotes, todo el pueblo en contra nuestro. Satanás utilizará toda su artillería porque nada es tan peligroso para él como la evangelización. Y hay ciertas cosas que no cambian, hermanos. Y la amenaza del infierno siempre es la misma. Versículo 28. ¿No os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Esta amenaza del infierno es la que siempre escuchamos. Nosotros somos una sociedad de honor y vergüenza, no de deber. Nosotros tenemos ese pensamiento aristotélico de que lo más importante es la grandeza. Es muy importante lo que los demás piensen de nosotros. Y creo que es una de las razones por la cual la gente miente para quedar bien o por lo menos para no quedar tan mal. Quiero decirles, hermanos, que cuando hacemos eso, cedemos a nuestra amenaza, a esta amenaza, cuando ocultamos nuestras convicciones, para no ser rechazados por otros. Es importante también entender que cuando yo oculto mi fe no es que no estoy haciendo nada, sino que estoy haciendo lo que Satanás quiere que yo haga. Ocultar mi fe, que yo me avergüence de mi fe y de la obra de Cristo en la cruz. Quiero hablar un poquito de esto. Recordemos que la cruz es un sinónimo de vergüenza. Pero recuerda, hermanos, que el crucificado en la cruz, por nosotros, en él hay salvación. Ese crucificado en la cruz de vergüenza, aquel que es digno de todo honor, lavó con su sangre nuestra vergüenza. No nos avergoncemos de aquel que quitó nuestra vergüenza, hermanos. Se ve que el Señor, como siempre les dije al principio, el Señor siempre hace más porque el Señor sabe todo, ¿no? Y en Marcos 8, 38 dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación perversa y adúltera, es la generación en la que estamos viviendo, ¿no? El Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Ese es el precio de la desobediencia. Nosotros no debemos avergonzarnos, hermanos, lejos de eso. Debemos vivir para la eternidad sin reservas. Y vivir sin reservas es predicar el Evangelio sin reservas. Versículos 29 al 32. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. A este Dios ha exaltado en su diestra por príncipe salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también del Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y acá encontramos otra vez
algo que ya habíamos visto en el versículo 4, que es lo mismo que le dicen los apóstoles cada vez que van ante el consejo. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Para los apóstoles, la obediencia no estaba sujeta a las circunstancias. Ellos no podían dejar de oír lo que habían visto y oído. Pero en estas palabras que ellos dan, encontramos un excelente modelo de predicación del Evangelio. Este texto que acabo de leer nos da un modelo de cómo predicar el Evangelio. Cuando yo recién había conocido al Señor, no tuve la fortuna de venir de una familia creyente, todo lo contrario. Así que para mí haber descubierto el Evangelio fue algo más que cambió mi vida. ¿Vieron que dice que cuando el Señor cambia tu vida das un giro de 180 grados? Bueno, yo di como 5 de 360 y después uno de 180, ¿no? Porque me voló la cabeza el Evangelio. Pero ¿saben qué? Era 5% de conocimiento y 95% lo que yo estaba sintiendo que Dios estaba haciendo en mi vida. Recién lo conocía. Y recuerdo que me junté con unos amigos y llevé la primera Biblia que tuve y traté de predicarles el Evangelio. Pobre gente, ojalá se hayan salvado. Porque, hermanos, creo que lo llevé por toda la Biblia. Capaz que hasta los mapas vimos, ¿viste? No sé. Cada cosa, le estaba hablando de algo y me acordaba de algo que me habían dicho y también se lo mandaba. Y les hablaba, ya al último ya estaba agitado de tanto hablarle, porque yo quería que ellos conozcan lo que yo conocía. Y cuando leo este texto veo que los apóstoles usan 40 palabras. 40 palabras para predicar un evangelio impecable. Esto contiene lo que a mi entender todo evangelismo bíblico debe contener. Jesús vino al mundo, murió voluntariamente en la cruz, resucitó para darnos arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos sus testigos. Dios dará su espíritu a aquellos que crean. No olvidemos, hermanos, que el poder del evangelismo no está en nuestras palabras. El poder del evangelismo está en la centralidad de la palabra de Dios. No intentemos predicar el evangelio sin el evangelio. Debemos predicar el evangelio, con la palabra de Dios. Por último, la obediencia produce obediencia. Fíjense que los apóstoles predican ante el concilio y reciben respuestas bastante variadas, ¿no? Algunos dicen que cuando los escucharon se enfurecieron y querían matarlos. Otros, como Gamaliel, tienen una respuesta especulativa. Y bueno, vamos a ver si esto es, si no es. Y otros, como el capítulo 6, que lo verán la próxima semana, se convertirán en discípulos. Y no sé si les ha pasado, pero a veces compartimos el evangelio con alguien que conocemos y esa persona no reacciona como nosotros esperamos. Y nosotros seguimos orando por él y seguimos pensando, ¿cuál es la parte que le estoy explicando mal? ¿Qué es lo que este no está entendiendo? ¿Por qué? Si es tan claro. ¿Cómo puedo explicarte más claro que si Cristo no está en tu corazón te vas al infierno? ¿Cómo? ¿Qué otra explicación? Y uno empieza a ver qué forma le va a explicar el evangelio. Y a veces, quizás solamente me pasa a mí, te dan ganas de decir, bueno, hermano, si te quería el infierno, date el infierno. ¿Qué querés que haga? Ya está. Ya te hablé un montón de veces. Pero los apóstoles, gracias a Dios, no reaccionaron así. Dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta a causa del nombre. Y todos los días, escuchen esto, todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esa es la reacción. No especularon pensando, bueno, mirá, si Gamaliel se llega a convertir, acá va a cambiar la ecuación, porque Gamaliel es alguien muy influyente. Tampoco dijeron, no, viste que nos quisieron matar,
Pensalo, si nos matan, nosotros somos poquitos todavía, si nos matan, ¿cómo sigue la iglesia? No va a haber quien predique el Evangelio. Mejor vayámonos para Tucumán, que no hay nadie, y prediquemos el Evangelio allá. No hicieron eso. Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Debe ser nuestro lema, hermano. Porque es necesario, es imprescindible, es sabio obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque si somos una iglesia, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y nuestra función como iglesia es predicar a tiempo y fuera de tiempo. Nuestro Señor, hermanos, nuestro Señor está volviendo pronto. Oramos. Padre, en esta mañana te damos gracias por este ejemplo de la iglesia primitiva, Señor. Señor, queremos llevar nuestro corazón delante tuyo, Señor, y pedirte perdón por tanta desobediencia, Señor. Por ese temor al hombre que nos impide predicar tu palabra, Señor. Señor, obra en nuestros corazones para que solo te temamos a ti. Obra en nuestros corazones para que nuestra única pasión sean tus propósitos, Señor. Obra en nuestros corazones para que cuando estemos delante tuyo, Señor, podamos decir que no nos hemos avergonzado de ti. Oramos en esta mañana en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.